El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, nuevamente con ustedes acá en Humo y Espejos. Y como todas las semanas tenemos dos temas, la columna realizada por Azul Selene y el tema central del programa de hoy. Así que primero vamos con la columna. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Azul? ¿Qué es lo que nos traen hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy algo espié de lo que Azul venía preparando, así que creo que va a ser un tema bastante interesante porque va a hablar, y bueno, ahora lo va a explicar ella bien, de quizá la primera persona en el mundo que fundó un hogar para mujeres maltratadas. Sí, bueno, se llama Erin Piesse, o Piesse, no sé cómo pronunciarlo. Nació en el 39 y fue una de las figuras más importantes del feminismo en los 70. Precisamente porque ella venía de una familia donde la madre era golpeada por el padre y creó el primer refugio con las mujeres víctimas de violencia doméstica a las afueras de Londres. ¿Quieres contar alguno de los problemas o lo vamos a ir viendo en los videos? Primero veamos el video donde ella más o menos explica y se presenta y después volvemos por esto. Over the 12 years that I was running the refuge, if I went to speak, there was screaming feminists outside. I tried to publish a book called Prone to Violence. We finally did get it published, but I had to have a police escort all around England, and there were death threats and bomb threats. And the final moment came for me after struggling for all those years, when the bomb disposal unit came to my house because there was a suspect package and said everything that came to me had to go to them first because they were concerned about my safety and the safety of my family. And that's when I left England and went into exile for something like 15 years. Bueno, ¿qué más me podés contar de esto? Porque el aporte interesante que hace Erin es sobre precisamente el enfoque sobre la violencia. Sí. Sí, en el mundo no se hablaba tanto de la violencia doméstica como se habló cuando ella empezó a hacer todo este trabajo. El refugio ese que creó empezó a tener un montón de casas y hogares donde tomaban gente. Lo que pasó fue que ella con su experiencia contaba que de las primeras 100 mujeres que entraron, 62 eran tan o más violentas que los hombres que habían dejado. Y decía que la violencia doméstica no tenía género, que eran... tantas mujeres como los hombres también podían ser víctimas de la violencia. Un poco lo que estamos viendo, que vimos la otra vez, que en el Reino Unido se está modificando la ley, sí. Que en España también tiene ese mismo problema, porque a partir de las nuevas parejas que se están estableciendo, el calificativo de violencia del hombre hacia la mujer deja afuera a mucha gente que es víctima de las violencias. Claro, no, porque ella precisamente dice que la violencia no tiene género. Sí. Y eso cayó muy mal con las feministas que antes como que la apoyaban porque era una figura importante. Hasta le pusieron una bomba en la casa. Sí, empezaron las amenazas de muerte, amenazas a los hijos, al marido, creo que le pegaron un tiro al perro. Ella se tuvo que ir del país, estuvo en el exilio varios años, seguía haciendo cosas tratando de ayudar a las mujeres, a estas mujeres, pero no la dejaban, la echaron de su propia organización, no podía entrar, no puede al día de hoy entrar a su organización. Se tuvo que exiliar. Vemos entonces la segunda parte de los videos que nos trajiste. We need to look at a therapeutic approach to domestic violence because it's not what we generally think, which is patriarchy, what all men do to all women. The majority of men do not lift a finger to women. What this is a learned pattern of childhood. If you're born and raised in a violent family, this is how you know to behave, whether it's boys or girls. So the suggestions that 1 in 4 women at some time in their life will be a victim of domestic violence, you don't what Theresa May is not saying to that. Is 1 in 4 women and 1 in 6 men. These are figures. 2 women die every week. So they need to be separated for but 1 both woman, parties. 1 man dies. Well, what we need to do is to come into the home where there is domestic violence with
a therapeutic approach to both sides, because you know you all weep over baby P, but when he grows up to be a monster, you're going to hate him. But in the first instance, both sides need to be separated. But throwing him out of the house for 48 hours doesn't help anything, because half the time he's going to be innocent, and it just makes the condition worse. So what should happen? Where there's suspected domestic violence, the police should be involved, and the next day the matter should be taken up with the refugees and with the social services and other people involved. So if there has been domestic violence, you think that the police shouldn't act until the next day? I think if they can see evidence of domestic violence, they act immediately. But under this new rule, there's no need for evidence. It's not a matter of not having any evidence, it's a matter of not having any evidence that could be taken to court. Well, if there's evidence that can be taken to court, the scratches, bruises... So you're saying if there is evidence that that there has been some sort of domestic violence, even if it's not enough for a prosecution, they should or shouldn't be separated? If there's any evidence, they should be separated. But the majority of what happens is there is no evidence. It's just simply on the say-so of the person making the call, which is always, virtually always women. Thank you very much indeed for joining us. Thank you for your input and expertise. So, as we were saying, 40 years since you opened that first refuge. Yes. Ahora vamos a ver otro video cortito donde explica quiénes son las iniciadoras de este movimiento, de dónde salió todo este feminismo, cosas que las personas normalmente medio como no le dan, tienen otra visión de lo que realmente fue. Sí. Entonces, ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Para qué se hacen? Bueno, vamos entonces a ver el video. Because you have to remember the beginning of the feminist movement was a Marxist movement. It was women in the left of the politics in Britain who decided that they had had enough of working with men on the left and were going to have their own, in quotes, movement. So our feminist movement never grew from a grassroots of the working class women that they were always talking about. There weren't any working class women. It was actually academics, university lecturers, young women students was the beginning of the women's movement. Bueno, bien. Bueno, entonces ahora llegamos a la última parte que habla un poco de las tácticas que emplean los movimientos feministas para llevar a cabo sus políticas y las razones, porque ella lo que denuncia es que hay mucho negocio atrás de eso. Sí, no, la califica como una industria multimillonaria por, creo que eran 42 millones o 12.000 millones, si no me equivoco. No, 12.000 millones. No me recuerdo el periodo, pero lo dice ahora en el video que vamos a ver. Era 12.000 millones que creo que era el Reino Unido que le financiaba a la organización de la violencia de género, eso. Y hablaba así del negocio que era todo eso, de por qué se necesitaban víctimas. Ella lo que critica también es la concepción de víctima, que medio que te pone en un estado mental que no te deja salir adelante como tendrías que hacerlo, no te deja. Ella propone esto también fue criticado, que se tendría que resolver con terapia, con formas terapéuticas y tienen que trabajar en las dos personas, no solo en la violenta. Sí. Porque cada una como que algo pone. Sí, y esto es escandaloso decir que alguien... habla mucho que en realidad es una pelea que genera y que hace después un brote violento de uno de los dos. Y claro, que y esta idea de que alguien puede, de que los dos pueden tener un poco de culpa es escandalosa, claro, para la gente. El tema es que, bueno, es un tema que ahora está llegando a la Argentina cada vez más fuerte y es bueno que empecemos a saber de qué se está tratando. Sí, porque qué es lo que nos está mostrando y qué experiencias hay en otros lados. Claro, uno no es que esconde lo que pasa, pero también está mostrando cosas que también hay. Claro, buscando otros abordajes y entenderlo desde distintas ópticas. Claro. Bueno, entonces vamos a ver el último video que nos queda para hoy. They were very, very highly organized Marxist groups of women of one sort or another. When I remember being horrified when I saw them storming the Miss World competition, thinking to myself, how can these women talk about liberation for women and women supporting each other and then go and bully a section of other women that they don't like because they're doing something they don't approve of. And outside, and this is in the press cuttings, there were huge demonstration with banners, and on the banners it said, all men are bastards, all men are rapists. And I asked the police, I went down and said to the police, if that was black men or Jews, you'd arrest those women. But why don't you arrest them? They just looked very uncomfortable. And one of them said, we're frightened of them.
Bueno, entonces, como decíamos antes, creo que es interesante y sobre todo lo que intentamos con esto es que promover el debate, que la gente busque, que busquen, por ejemplo, material sobre esta mujer. Hay muchísimas entrevistas en internet. Sí, hay mucho subtitulado también, porque a veces lo que pasa es que está en inglés y cuesta encontrarlo. Sí. Pero no, de ella hay muchas cosas que están subtituladas. Claro, entonces, sí, es interesante escuchar bueno, lo que dice. Claro, para ver, porque si hablamos de tener realmente una mente abierta, tanto se habla de open mind, bueno, tengamos mente abierta de verdad. Y de verdad implica escuchar hasta lo que al principio nos va a chocar porque no estamos acostumbrados a escucharlo. Sí. Y después veremos. Uno puede estar de acuerdo con lo que está pasando, sí, o pensar que está equivocado. O tomar cosas de cada uno, no siempre es blanco y negro, que también se puede llegar mucho, porque hay veces que hay gente que está en contra totalmente de todo. Sí. Y tampoco es así. Claro, hay cosas y cosas. Yo a veces planteo, y está pasando eso en la Argentina, que es un tema para tenerlo muy en cuenta. Yo alguna vez tuve alguna charla con algún militante político sobre el tema y me decían, nosotros por ahí no estamos de acuerdo con el planteo que hacen, por la forma en que lo están haciendo, pero es un espacio que debemos llenar. Ahora también hay que darse cuenta que hay otra parte que está quedando fuera de esta historia y que alguien lo está llenando. Sí. Y no voy a hacer nombres porque hay gente que son argentinos mismos que están trabajando en este tema y ellos están aprovechando todas estas, a veces creo que suena fuerte por ahí, pero sí que son incoherencias en la forma de actuar para después atrás de eso meterte una ideología neoliberal. Es como todo esto está mal. Es más, paradójicamente lo venden como que gracias al neoliberalismo es posible que hoy se apliquen todo este tipo de políticas. Sí. Porque en otros gobiernos, en los países socialistas por ejemplo, todo esto estaba prohibido. Lo cual en parte es cierto, pero tiene una cuestión venenosa dentro. Entonces, bueno, si ya hoy terminé yo hablando. Sí, esa columna fue tuya. Pero claro, hoy casi la hice yo. Así que bueno, nos despedimos entonces por el programa de hoy ya y bueno, nos vamos con Ivonne para ver cómo sigue el programa. Muy bien, muchísimas gracias Marcelo Gazul, realmente interesante. Vale aclarar que estas temáticas que vos traes no son vistas en los grandes medios de comunicación, pero son vistas por millones y millones de personas en internet, en las redes sociales, en determinados ámbitos académicos, universitarios, así que muy interesante. Nos vemos la semana que viene, Marcelo, nos vemos en un ratito en el Living con nuestro invitado. No se vayan, enseguida regresamos después de un corte. Ya estamos en el Living con nuestro invitado, el licenciado en Relaciones Internacionales, Sebastián Tapia. Así que hoy va a tener un programa, yo creo que de estos para, qué sé yo, agarrar un mate, sentar y poder pasarlo bien, pensarlo, disfrutarlo un poco. Así que antes de llevarlo con nuestro invitado, los invito a ver la primera parte del informe que les preparamos. Luego de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a fines del siglo XX, el liberalismo capitalista se presentó como la única ideología imperante a nivel global. El liberalismo había nacido como consecuencia directa de la iluminación y del pensamiento cartesiano, que comenzó a ganar espacios a partir del siglo XVI. La creciente burguesía, que aumentaba su poder y riqueza como consecuencia de la incorporación de enormes territorios en otras regiones del mundo, especialmente el nuevo continente americano, que suministraba un flujo de recursos inagotables a las arcas europeas. La obsolescencia de un sistema feudal que no podía contener el nuevo modelo socioeconómico dio paso a un nuevo concepto de Estado republicano a partir de la Revolución Francesa de 1789. Esta teoría política ponía al individuo en el centro de la escena como el sujeto social, apoyándose en un cambio clave que provenía del calvinismo. El pensamiento protestante establecía que el hombre es salvado por Dios independientemente de sus obras, por lo cual la acumulación de riquezas, aun a costas de grandes masas empobrecidas, era parte de un plan divino que premiaba a sus elegidos. A diferencia de una iglesia católica que proponía la salvación a través de las obras y entonces era incompatible con el crecimiento del nuevo capitalismo liberal.
El liberalismo, con su consecuencia de miseria y desigualdad, encontró un primer desafío de magnitud con la aparición de una nueva corriente política que ponía en escena la lucha de clase como factor político central. El socialismo marxista resaltaba las contradicciones entre los que poseían los medios de producción y los que vendían su fuerza de trabajo, lo único que disponían. Un hecho injusto que debía ser cambiado estableciendo que la propiedad de los medios de producción sea común. El problema era mundial, por lo que la lucha debía ser internacional. Una tercera corriente política apareció en escena poco después. El fascismo, con su variante alemana del nazismo, buscaba algo diferente a la lucha de clase y proponía un socialismo de características diferentes, basado en el papel de un Estado rector y una comunidad unida. En el caso del nazismo, la raza era sujeto diferenciador y actor. Esta experiencia duró apenas un par de décadas y terminó siendo derrotada durante la Segunda Guerra Mundial, algo que se repetiría con el marxismo apenas unas décadas después. La victoria del liberalismo entonces parecía completa. Pero como la historia de la humanidad es dinámica, el liberalismo comenzó a sufrir la aparición de un nuevo exponente teórico político que nace de los restos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se encarna en la nueva Rusia. Allí encontramos a Alexander Dugin, quien proclama que la solución al liberalismo es la cuarta teoría política, una ideología superadora de las anteriores. La cuarta teoría política parte de la base de que el problema del mundo actual es el propio liberalismo, que es un subproducto de la modernidad nacido hace 5 siglos en Occidente y que ha generado un modelo que se centra en el individuo. El liberalismo se basa en la emancipación del individuo de todos los vínculos que le dan una identidad y lo asocian a una comunidad. El proceso comenzó con la liberación de las religiones, continuó con la liberación de la nación y la tercera etapa es la que vivimos actualmente, que es la de disociación del género sexual, y la última, para complementar la separación del hombre, de Dios, de la propia naturaleza, es el transhumanismo posmoderno. El liberalismo busca establecer que no es solo ideología, sino que la ausencia de cualquier trascendencia. La cuarta teoría política. Yo creo que el programa de hoy se va a basar en lo que podemos decir filosofía política. Así que, ¿cómo estás, Sebastián? Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? Muy bien, es un gusto estar acá. Es raro, ¿no? Un programa tan dedicado a temas geopolíticos. Digamos que la cuarta teoría política, de la forma que antes de que me hagas un gesto de reproche, yo lo que me refiero es que muchas veces uno trata temas más concretos o de conflictos. Hoy vamos a tratar los temas más de evaluar de lo que se trata esta teoría. Para empezar, dame tu visión de la cuarta teoría política de Alexander Dugin. La cuarta teoría política la plantea Dugin como una posible alternativa al triunfo del liberalismo en el mundo. Él comienza por decir que el liberalismo se enfrentó, fue la primera teoría política que arranca con el capitalismo, luego sale como reacción el socialismo y el marxismo, y luego sale el fascismo o nacionalsocialismo como reacción tanto al comunismo como al liberalismo. Dugin sostiene que para fin del siglo XX, tanto la segunda teoría política, que sería el socialismo, como la tercera teoría política, que es el nazismo y fascismo, son vencidas por el liberalismo al caer el muro de Berlín y el bloque oriental. Entonces él plantea una forma de vencer a la posmodernidad con herramientas anteriores, digamos, retomar los valores premodernos y
reelaborarlos para generar una alternativa que pueda competir con el liberalismo. Para un segundito, espera un segundito, porque mucha gente te escucha y me hablan en las redes sociales y yo quiero preguntarte a vos para conocer tu propio pensamiento sobre la importancia que tiene Alexander Dugin en el nuevo pensamiento ruso, o sea, si influye a Putin, ¿es cierto? No, por lo que yo tengo entendido, sí, es un personaje influyente, sobre todo en círculos de inteligencia, en círculos militares. Quizá algunos dicen que no es tan conocido dentro de Rusia como es conocido en Occidente, pero sí hay lugares claves donde el pensamiento de él, y yo creo que si uno analiza bien la política de Putin y empieza a tratar de entenderla, es básicamente las ideas de Dugin llevadas a la práctica, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica real. Pasa que me acaba de quemar la pregunta porque le iba a preguntar quién era Dugin. Ah, bueno. Porque estamos hablando de Dugin y la gente creo que no lo conoce. ¿Quién es Alexander Dugin? Bueno, ¿quién es Alexander Dugin, Sebastián? Bueno, Dugin es un filósofo ruso, activista político, fundador del Partido Nacional Bolchevique. Y luego participó de otros partidos, incluso estuvo en parte en Rusia Unida, fue asesor de la Duma, del Parlamento ruso, y sí, tuvo mucha influencia en círculos militares y demás, no tanto como la cuarta teoría política, que es muy reciente, sino como promovedor del movimiento eurasianista, claro. Ajá. Entonces vamos tirando para que la gente nos pueda ir siguiendo. Explícame dos cosas. ¿Qué es la modernidad en el pensamiento de Putin y qué es el eurasianismo? Bueno, Dugin plantea a la modernidad como el periodo desde el inicio del capitalismo en adelante, que lo plantea como haber terminado junto a estas otras teorías políticas a fines del siglo XX, y plantea que hoy en día ya vivimos en un tiempo de posmodernidad y por eso es necesaria una nueva teoría política. ¿Y la otra pregunta era? Sí, pero antes te iba a preguntar, porque aparte me olvidé cuál era la pregunta, ¿por qué es mala la modernidad? Bueno, él plantea... Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a decir que modernidad algo es bueno cuando es moderno, es malo lo que es pasado. Y él creo que habla de necesitamos construir algo o premoderno o posmoderno, pero no moderno. ¿Por qué? Sí, él toma ve durante la modernidad la pérdida de los valores premodernos, de la tradición, de la religión, y al haber triunfado el liberalismo, el sujeto principal del liberalismo es el individuo. Entonces se plantea que al no haber otra forma, digamos, otro sujeto político que el individuo, se destruyen todos los posibles grupos colectivos, o sea, tanto raza como nación, como clase, o sea, son todos valores que han perdido su poder y espacio político. Cuando hago una pregunta del pueblo, del hombre de la calle, cuando se empieza a hablar de una nueva teoría política, o sea, en ese momento cuando estaba el fascismo, el marxismo y cuando, como mismo ustedes dijeron, vino el tema del liberalismo, es porque ya no se banca más el sistema, o sea, ese sistema neoliberal que nos está acechando, está realmente por terminar, porque es como que está colapsándose, la gente ya está un poco harta de una sociedad egoísta, harta de una sociedad que cada uno hace lo que se le da la gana, sin siquiera importar si está afectando al que está al lado o no, mientras se sienta bien, que apoya cuestiones, bueno, como la cuarta teoría política. Si yo te agrego algo más, harto de no ser feliz, porque en realidad, más allá de la posición que ocupes en la sociedad, más abajo, más arriba, hay un factor común, es que todo el mundo está infeliz, el que tiene y el que no tiene. ¿Puede ser, Sebastián? ¿Qué me puedes decir sobre ese tema? O sea, la gente está buscando realmente que se termine, o sea, está consciente de que este sistema... Claro, ese sistema nos está agotando y por eso se busca algo en esta cuarta teoría política de Dugin. Bueno, hay una cuarta teoría política, o busca alternativas, claro. Y bueno, Dugin te ofrece una. Hay señales en cuanto a los
digamos, a las revueltas en Europa, por ejemplo, en el G20 ahora, las quejas en Inglaterra con la alternativa de Corbyn, digamos, hay cierta forma de buscar una alternativa al neoliberalismo puro. O sea, no cierran las cuentas acá, no cierran las cuentas en Estados Unidos, no cierran en Inglaterra, no cierran en muchos lados. La gente ve que las nuevas generaciones ya no acceden al mismo nivel de vida que accedían sus padres o sus abuelos, y eso genera una reacción. Dugin propone esta cuarta teoría como una forma que lleva tiempo, que él no da un modelo cerrado, sino que simplemente propone una forma de buscar esa alternativa al liberalismo. A diferencia de Dugin, yo creo que hay otras alternativas, que la línea política del marxismo y del socialismo no está muerta, ha sido, digamos, golpeada duramente a partir de la caída del espacio soviético, pero no está definitivamente derrotada, especialmente en Latinoamérica hay alternativas. Pero ¿sabes lo que pasa con el tema del marxismo? Es como que ha sufrido más allá de, si te entras en la profundidad de Dugin sobre si también es una versión liberal de lo mismo, el marxismo como que ha perdido el norte. Es como que se ha transformado en una serie de reivindicaciones, quizá porque nosotros lo que estamos teniendo como referencia es el marxismo o el socialismo europeo, que ha perdido lo que era realmente la lucha de clases en sí. O sea, básicamente se ha reemplazado eso por otro tipo de luchas que son al menos secundarias, y que creo que le ha producido un vacío que entonces sí empieza a surgir, porque la gente no logra sentirse expresada por algo que te hace reivindicaciones de segundo orden y se olvida de que están haciendo ajustes. Y cuando acceden al gobierno, claro, terminan haciendo lo mismo. Es un problema típicamente europeo, digamos. El comunismo europeo desapareció en los 70 al transformarse en este eurocomunismo que fue asemejándose demasiado al neoliberalismo, digamos. Claro. Generalmente partidos comunistas, partidos liberales en el gobierno hacían lo mismo. Yo me refiero a que en Latinoamérica tiene otra variante porque sigue siendo, o sea, la necesidad de independizarse de las metrópolis sigue siendo importante, y sigue habiendo una cuestión de clase grande que por ahí en Europa no se ve tan así. En Latinoamérica, vos dijiste bien, grandes potencias extranjeras como China, como Rusia, siempre hablan que deberíamos tener una Latinoamérica unida, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto desde lo nuestro conseguir esta unidad? Pues es una pregunta muy grande. Es que, bueno, más allá de los actuales gobiernos que vinieron pero tiene que ver con esa lucha interna, o sea, la nación latinoamericana como gran heredera del espacio colonial español y portugués también, tiene su similaridad cultural, de idioma y demás, pero el periodo de independencia, los procesos de independencia fueron dividiéndola en diferentes naciones más chicas, que responden a la oligarquía de las diferentes zonas donde fue dándose cada proceso. Y entonces es la lucha entre un pueblo que es similar uno a otro por unirse con las luchas entre las diferentes oligarquías que compiten comercialmente. O sea, es un proceso de lucha constante. Por lo menos ahora, este panorama complejo, ¿lo podríamos incorporar dentro de esta cuarta teoría política? Porque una de las características es que Dugin habla del Dasein. Y como Dasein, él dice que cada pueblo o cada región debe elaborarlo y excede los estados nacionales. Él habla de grupos civilizacionales. Los más extremos te dicen que en realidad hay 3 grupos de civilizaciones, chinos, rusos, chinos, eslavos e indios, y el resto los dividen entre culturas y metacivilizaciones. Pero bueno, siendo un poco más generosos en el aspecto, nosotros como América Latina nos tocaría eso, ser una civilización, idioma en común, una metacivilización, como dijeron una vez en una charla y se ofendió la mitad de la gente. Pero bueno, eso es lo que planteaban.
eso no nos da un espacio como para decir, hacemos un mundo multipolar donde nosotros como América Latina busquemos nuestro, en palabra de Dewey, nuestro Dasein, nosotros podríamos decir nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, y ahí entra la Argentina, entra Brasil, entra Bolivia, con características muy diferentes, pero que tienen que ir generando un espacio propio. Sí, Dugin plantea un mundo futuro como multipolar, o sea, pretende que este espacio unipolar básicamente se hereda de este triunfo del liberalismo, o sea, el triunfo del bloque atlanticista anglosajón es el triunfo del liberalismo. Y él supone que va a venir un mundo multipolar separado en estos polos que son las diferentes civilizaciones. ¿Y qué aspecto negativo le ves a eso? Para cerrar, 30 segundos. Sí, no, negativo no lo veo. La verdad que creo que va a surgir así. No difiere por otro lado de lo que Perón ya hablaba en los 50 ya del continentalismo, ¿no? De esas naciones de tamaño de continentes que es como una unidad económica especial. Sí, pero es que yo creo que hay algunos puntos interesantes para discutir de paralelismos entre lo que decía Perón, porque Perón tiene una faceta de geoestratega que a veces no es muy conocida. Muchas veces la gente se queda en cosas anecdóticas y creo que lo más profundo y más valioso es precisamente esta visión. Bueno, los tengo que llevar a un pequeño corte, así que no se vaya. Enseguida regresamos. Ya de regreso con la cuarta teoría política de Alexander Dugin. Así que antes de llevarlos con Sebastián Tapia, nuestro invitado de hoy, los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos. Para la cuarta teoría política, el liberalismo siempre fue la única teoría política real. Las otras dos, el marxismo y el fascismo o nacionalsocialismo, son simplemente emanaciones de la primera, porque no han podido desprenderse del concepto primario del individuo y del materialismo modernista. Por ello, la cuarta teoría política propone que el sujeto histórico sea algo diferente que lo que encuentra en el pensamiento de Heidegger, un filósofo alemán que introduce el concepto del Dasein, estar ahí, ser ahí. Este término Dasein, complejo en su definición, representa la relación del ser humano con la comunidad, siendo superador del individuo como sujeto. El Dasein tiene que ver con las tradiciones espirituales, con las vivencias, las raíces propias de cada pueblo, que debe encontrar su propio Dasein y desarrollarlo. Para Dugin, máximo exponente de la cuarta teoría política y uno de los más influyentes pensadores cercanos a Putin, el modernismo es la madre de todos los males. El modernismo destruyó la concepción de lo sagrado y, en consecuencia, estableció como centro de la existencia el deseo del individuo. El mundo debe, explica la cuarta teoría política, deshacerse del liberalismo y construir una nueva alternativa que sea forzosamente premoderna o posmoderna. El Dasein es la clave entonces, y es importante entender que hay tantos Dasein como pueblos. Y en términos más políticos y concretos, la cuarta teoría política se basa en la historia de las grandes civilizaciones, entendiendo hoy que las únicas civilizaciones sobrevivientes son la eslava, la china y la india. El resto ha desaparecido durante la historia o no alcanza un desarrollo para poderse considerar como una civilización. La tradición cumple un papel importante dentro de la cuarta teoría política e insustituible para la construcción del propio Dasein. La cuarta teoría política descree del desarrollo lineal de la historia y del concepto del progreso como evolución meramente tecnológica. Plantea la necesidad del rescate de valores tradicionales y le da un papel clave a la religión porque la considera como el factor transmisor de las experiencias culturales, un puente entre las generaciones.
Si comprendemos estas bases del pensamiento de este sector creciente dentro de la sociedad rusa, podemos entender con mayor claridad la geopolítica de Rusia. Los partidarios de la cuarta teoría política toman las teorías de Mackinder y ven a su Rusia como el Heartland amenazado por el poder atlantista construidos por los anglosajones. Telucracia y talosocracia son dos factores claves para entender entonces el pensamiento del ser humano. Mientras los primeros rescatan los valores de la tierra, la comunidad y la tradición, los segundos resaltan el carácter individualista y proponen la separación del hombre de sus ataduras. Ese enfrentamiento se puede apreciar hoy en una Rusia que se presenta como un bastión moral, tradicional y comunitario que se opone a la expresión superadora del liberalismo, que es el globalismo. Dugin propone un cambio radical del sistema liberal y construir una nueva sociedad que no es conservadora, sino un nuevo contexto donde la eternidad permita encontrar a un hombre presente y futuro, algo que le niega el liberalismo. Dugin explica que para la máquina propagandística de Londres y Washington, ningún sujeto puede tener la libertad de no ser liberal. Bueno, ¿sabes qué? Algo que hablamos en el corte. Dugin en el 2012, creo, algo así, me comentabas que él había escrito que lo ponía a Perón como parte del bloque fascista. Eso es una cosa, creo que más de desinformación común en muchos europeos, por cómo se alineó Argentina, porque hubo un pensamiento general y bueno, el tema de Perón que estuvo en la Italia fascista, haciendo sus experiencias diplomáticas. Pero él está en el 2014 acá y bueno, cambia el discurso y lo pone a Perón en realidad básicamente como una expresión de la famosa cuarta teoría política. Y él centra en una cosa que me pareció interesante. Él piensa en la comunidad organizada que tiene el peronismo como una forma de expresión de esa cuarta teoría política. Porque la comunidad organizada excede a lo que es el Estado en sí, que Dugin lo ve también como parte del liberalismo. Y cree que la expresión a través de la comunidad organizada de Perón en realidad es lo que él está hablando de los ecúmenes que podrían ser los generadores de un mundo multipolar. ¿Cómo ves esta situación? Sí, el tema de la comunidad organizada bien podría ser el Dasein de nuestro bloque civilizatorio, sí. Digamos, esa conjunción del pueblo con el líder y las fuerzas productivas para gobernar la nación, ¿no? Y que viene con esa base también que podíamos hablar, porque bueno, el peronismo asume la doctrina social de la Iglesia como su base de realización. Claro, como está en las 20 verdades, es un movimiento plenamente cristiano y social, ¿no? A la vez. Sí, toma los valores del cristianismo y los ejerce incluso por ahí mejor que otras partes de la Iglesia, digamos. En el peronismo está esa vuelta de los valores. Claro, como dijo Marcelo antes, que Perón habla de construir no a partir de Argentina, sino de la BC, y esta idea de regionalismo, que es la misma que plantea la cuarta teoría política cuando habla de espacios regionales que derivarán en la construcción de un modelo multipolar. Ahora vos decís que dentro de nuestra región hay la posibilidad de traer de cierta manera el marxismo. ¿Vos crees que son compatibles o que hay más, con qué tenemos más esperanza? Perdón, porque si vamos a agregar más del peronismo en este tema, estaba ese famoso eslogan de ni yanquis ni marxistas, peronistas, que era la tercera posición, la posición equidistante de los dos sistemas. ¿Cómo se compatibiliza eso? Sí, Perón también, o sea, cuando él presenta la tercera posición, la pone entre el liberalismo y el capitalismo, ¿no? Y el comunismo, sí. como una alternativa. Según Perón, no es una cuestión temporal, no es tercera por ser la tercera en el tiempo, sino que es una cuestión de posición. De equilibrio. Exactamente. Y lo interesante de la tercera posición es que no ve al fascismo como un tercer
una tercera política, una tercera vía, sino que el fascismo sigue siendo parte del capitalismo, digamos, es la misma. Y en Latinoamérica está esta vía marxista, me refiero más que nada a Ecuador, Cuba, Venezuela, Bolivia. Pero al fin y al cabo... Es un marxismo sui generis. Claro, no es un marxismo tradicional, claro, de la vieja Europa oriental, digamos, con las mismas categorías. Frei Beto decía eso, sí, que ha hecho mucho mal a Europa Oriental, América Latina, porque nos trajo un marxismo que no era nuestro, que no era de nuestro sentir y que arrasó con nuestras partes ideológicas propias y nos impidió construir algo. Bueno, el peronismo surge como una forma también de reinterpretar esos objetivos de izquierda que ¿cómo se llama? El comunismo y el socialismo no habían podido lograr acá en Argentina, ¿no? O sea, sí. Por eso toma esas medidas y las lleva a la práctica. ¿El peronismo también identifica al liberalismo como el gran mal? Y él no habla específicamente del liberalismo, sí, pero habla del por ahí capitalismo. No lo teoriza tanto, pero... Pero habla como una de las formas de explotación del hombre. Tanto toma el capitalismo como la explotación del hombre por el capital y el comunismo soviético como la explotación del hombre por el Estado. Y cuando hablamos de ese capitalismo estamos hablando de ese eje anglosajón. Exactamente. Sí, sí, de Estados Unidos, de Gran Bretaña. Ahora, la concepción del hombre como un producto de Dios es algo sagrado para la cuarta teoría política, ¿no? Por ahí voy a estar más enredada, ya te aclaro a vos para esta pregunta. Chávez en sus últimos tiempos fue un hombre que también se acercó a Dios. Bueno, Correa. Correa es un hombre que se acerca a Dios. La América Latina es un pueblo de fe. O sea, yo no estoy hablando de una religión en particular. Es un pueblo de fe, es un pueblo... Sí, o de jerarquías que trabajan en contra de los pueblos. Pero las nuevas generaciones, el liberalismo, habla de un hombre egoísta, de una persona individualista, sin valores. Y no solo estoy hablando de valores valores morales, sino que carecen de valores, carecen de crear en algo, de un futuro donde es el individualismo extremo. El individualismo llevado al extremo es eso. Bueno, a eso me refiero. ¿Cómo compatibilizamos, o sea, cómo nos libramos de este liberalismo? Porque hoy veo mismo en las redes sociales, cuando yo digo que soy una persona de fe, ¿me entendés? Es mal visto. Entonces, ¿es esto uno de los motivos por el cual uno añora algo con una concepción diferente? Sí, no sé si está tan mal visto todavía en Latinoamérica, por esto que hablamos de que sigue siendo un pueblo de fe. Por ahí en la Argentina. Por ahí en Buenos Aires, te diría. Buenos Aires, y sí, especialmente Buenos Aires. Sí. Uruguay también es un pueblo que es generalmente muy laico. Que suele tener algunos tironeos. Sí, pero no ha penetrado, por lo menos en la gran cantidad del pueblo, los valores liberales tan a fondo como para destruir un entramado cristiano. Pero sí los digamos. Medios de comunicación, por lo menos los medios de comunicación son los que llegan aún masivamente en algunos países, y otros ya están llegando más. Por eso el problema de Internet es un gran problema para muchos medios de comunicación a nivel global, pero lo que llega es esto, o sea, lo que llega es esta cuestión de la falta de valores, y cuando uno ve la tasa de suicidios entre los jóvenes de diferentes edades hoy es sorprendente en este aspecto. O sea, de alguna manera, claramente este sistema neoliberal no nos está sirviendo. Hay que buscar una alternativa, y bueno, veamos si Dugin es el que va a ser la punta de lanza con la cuarta teoría política, o qué opción estamos buscando. Claro, él propone la vuelta de valores premodernos de la religión y el tradicionalismo. El marxismo busca una alternativa a futuro, de crear nuevos valores, de generar nuevas cosas. Y por otro lado está lo que hagamos nosotros, ¿no? O sea, hablando de la región latinoamericana,
La teoría de la liberación es un tipo de religión católica y demás, pero mucho más abierta y mucho más cercana al pueblo que lo que venía antes del Concilio Vaticano, digamos. Es que yo creo que esa es la clave. Lo que pasa es que si uno ve las grandes religiones, ni el Islam, ni el catolicismo, porque yo haría ahí una salvedad con el tema del protestantismo, porque el protestantismo sí avala ciertas cosas del capitalismo, el tema de la acumulación de las riquezas en base a que Dios la ética protestante que hablaba Weber, claro. Claro. En cambio, el catolicismo te pone un freno, y no es casualidad entonces que América Latina te la inundaron de pastores electrónicos en la década del 70, precisamente para cortar las bases de esa teología de la liberación que vos me decías, que era la expresión evangélica real. Real y nuestra. Y claro. Yo lo que te quería preguntar en ese aspecto, Dugin maneja mucho también los conceptos de Mackinder, el tema de civilización, el Herzl, civilización de la Tierra, y esa civilización insular, el atlantismo que nosotros estamos hablando. ¿Esa versión te parece a vos actual, todavía vigente detrás de los cambios que está habiendo? ¿El globalismo lo podemos entender como parte de esa civilización anglosajona que impone un modelo ultraliberal? Se ve reflejado hoy en día en el caso de la guerra en Siria, por ejemplo. Uno ve la Unión Europea junto a Estados Unidos apoyando a los rebeldes del Ejército Libre Sirio, y por otro lado ve a Eurasia, a Rusia, a Turquía, a Irán, apoyando el gobierno de Al-Assad, ¿no? O sea, es por un lado el frente atlántico, por otro lado el frente eurasiático. Hay hasta ahora por ahí este tipo de enfrentamiento que vamos a ver si termina en un mundo multipolar o en un mundo bipolar, tal vez, ¿no? O sea, hay que ver qué tan fuerte se juntan en los dos bloques. Yo eso... La verdad, soy un poco pesimista, sinceramente. Yo sé que está mal decirlo, ¿no? Veo que es demasiado grande la disparidad de fuerzas. Por eso confío mucho en el tema de que China y Rusia puedan ser un polo lo suficiente poderoso como para uno sumarse y poder hacer una resistencia a ese modelo. Lo que sí creo es que más allá de las posibilidades de victoria o no que haya en esto, creo que es la obligación, el deber moral de uno estar del lado correcto, independientemente. Nadie te garantiza la victoria en estas cosas. Porque a veces como que hay un mensaje positivista. Vamos para adelante, y por ahí sí, por ahí no. Pero si no, tenés que ir igual. Eso es un poco lo que... Pero vos mencionaste el G20. El G20 es un descargo personal, no sí, importa. Ya veo. No tiene mucho que ver con el programa, pero quería decir. Bueno, es que estás agotado de tanta información. Es que la verdad es que el exceso de información a veces te agota. Estás agotado como una expresión muy argentina de remar en dulce de leche. O sea, cuesta tanto. Uno está hablando de esto, parece todo bárbaro, pero después cuando vas a la realidad y te encontrás con las cosas que está haciendo nuestro gobierno, y la ceguera de buena parte de la población que lo banca, porque los medios de comunicación construyeron una imagen de odio que realmente, cuando hablaban de grieta, bueno, la grieta se hizo para usarla ahora, y ahora la están usando. Entonces a veces te descorazona un poco el tema. Por eso tienen que venir a entrenar, para enfrentar a esta ciudad de la furia, a todos los acontecimientos internacionales. Los invito a venir a entrenarse parque con nosotros. Eso está bueno, eso te ayuda a poner en forma física y mentalmente. Vos comentaste el tema del G20, ¿no? Y de la gente que estuvo ahí manifestando también, pidiendo un cambio. Y pudimos observar el protagonismo, el poco protagonismo que tuvo nuestros presidentes de la región. Por ejemplo, estoy hablando precisamente de Macri y de Temer, que cuando se hablaba que estábamos aislados del mundo, en estas reuniones éramos protagonistas, éramos unos más de los fuertes. Hoy se esquivaban sacar fotos con estos dos líderes latinoamericanos.
todo esto no se ve tan reflejado en la población, por lo menos en la población de las grandes metrópolis. Estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de San Pablo, porque el Río también tiene su particularidad, ¿no? Y cuando va al interior de Brasil es otro Brasil, no es otro. ¿Cómo puede ser que la gente todavía defiende tanto este modelo? Bueno, en el caso de Temer, en el G20 bien parecía que tenía la plaga, digamos, no se le acercaba a nadie. No, era como... Fue peor que Macri, si es peor, que se puede ser. Si Macri habló así informalmente, no tuvo reuniones formales, pero Temer, no sé si eso, o sea... Sí, sí. Bueno, una reunión en un pasillo no podemos decir que fue una reunión la de Macri, perdón, Macron, tampoco a Temer no quisieron tocar ni con una un se la cancelaron y la otra charló para después. Claro, pero, o sea, ¿cómo podemos esperar eso? ¿Aumenta más la grieta, aumenta más la bronca de la gente? ¿Cómo canalizar esto? Y eso, o sea, el tema de la política exterior afecta con el tiempo, digamos, a la persona de a pie, por decirlo. Sí, sí. El caso es que sí, el cambio de visión en qué es el mundo que está hoy en día y con quién tenemos que aliarnos, empieza a verse más adelante, cuando empieza a faltar inversiones, empiezan a faltar espacios donde vender nuestros productos. No afecta de un día para el otro, pero está claro que ya la Argentina no está tan cerca de China como estaba antes, no está tan cerca de Rusia, no está... Bueno, sí, cerca de Brasil está, pero Brasil no nos puede comprar nada. Sí, 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 sí. Y eso tiene que ver con cómo se vio el mundo. Se vio la idea de volver otra vez al bloque anglosajón, o sea, volver a juntarnos con Estados Unidos y con Europa, cuando no están ellos interesados en comprarnos a nosotros. No, todo lo contrario. Entonces, sí, perdimos la buena inserción que se había logrado en el gobierno anterior, que era ver hacia dónde iba el mundo, hacia la potencia de China y volver a acercarnos a los BRICS y demás, y se perdió. Bueno, ahora, con tu experiencia, por tu actividad política, por tus relacionamientos, por el contacto que tenés con muchos jóvenes, ¿cómo ves el entendimiento de todo esto que estamos hablando, de los factores geopolíticos, de la filosofía política? ¿Se logra que el militante de base se interese en el tema? Mira, vos que preguntás por el militante de base, yo en una básica doy clase de formación política y demás, y siempre tocamos el tema internacional porque hay una forma o sea, tiene una relación con lo que se vive el día a día. Sí, sí, clarísimo. Pero llega a los, si se lo explica, ¿no? Sí, Uno sí, claramente, llega y los compañeros se interesan, y bueno, eso después, lo interesante de eso es llevarlo al vecino, ¿no? Que el vecino entienda también por qué. ¿Y se logra hablar con la gente común? Se intenta. Sebastián, no hay un mito con eso, porque también hemos ido a algunas charlas, tuvimos la suerte de Marcelo ser invitado a dar algunas charlas de formación política en algunas unidades básicas, y te encontrás de repente con problemáticas que no son las que se plantea algunos sectores, ¿no? Pero también es encontrar con gente abierta a escuchar y a ver otras inquietudes, porque tampoco hay que subestimar a la gente, hay que darle lo que necesitan, porque necesitan cosas que están fuera del alcance mental de una clase media alta, pero el encuentro fue bastante positivo en este aspecto. Yo creo que no hay lo que pasa es que yo lo que creo con lo que vos decís es, uno llega a la conclusión de que en realidad por ahí el interés está, y si uno lo conduce, existe y la gente está interesada, puede entender el mundo. Yo me acuerdo hace 30 años atrás, en los programas de televisión, vos tenías un bloque de noticias internacional, amañado, lo que vos quieras. Los noticieros comunes, claro. Pero no borraron nada. Vos mirás un noticiero y es policiales, alguna baja de línea, policiales, salvo alguna excepción, poco. Y en política internacional,
Nada, no sé cuánto hay. Qué bueno, así que hay que seguir en la lucha de ese tema, bueno, mostrando a la gente las alternativas que hay, ayudándolas a conducir y principalmente encontrar gobiernos que realmente celen por una unidad latinoamericana, una unidad popular y una llegada por el bien común de la gente. Sí, por ahí con el tema este que estábamos hablando de Rusia y de la cuarta teoría política, ver que hay propuestas que intentan romper con el liberalismo. Por ahí si no es esta, será otra o se tomará esta y claro, y se rearmará de acuerdo a nuestras necesidades o aprovecharemos la parte que nos sirve, pero precisamente es eso, lo que vos decías, estar en movimiento y buscar algo. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esperemos encontrarte en otras oportunidades, seguramente. Por supuesto. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, Humo y Espejos. Así que espero que nos acompañen con sus comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, ACTV Producción, y como siempre, a disposición. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene.